Una protesta policial cambió el rumbo de la revolución ciudadana. El Estado blindó la defensa de Rafael Correa y decenas de personas fueron acusadas. Ahora que el 30S toma nuevas perspectivas, ¿cabe reabrir este episodio? Por varios años, Rafael Correa hizo del 30S una marca política. La justicia y la propaganda jugaron a favor de un gobierno que se volvió más radical en nombre del supuesto golpe de Estado blando y del intento de magnicidio. El juego democrático cambió de reglas y muchos de sus interlocutores fueron silenciados. En el programa de hoy veremos si la transición política que vive el Ecuador nos obliga a construir un nuevo relato sobre esta protesta policial para determinar quiénes fueron en realidad las víctimas de aquel 30 de septiembre. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan el coronel de policía César Carrión, asambleísta por Creo y exdirector del Hospital de la Policía. El general Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Washington Pesantes, ex fiscal general del Estado y ex candidato presidencial. Y Fernando Bustamante, ex ministro de Seguridad, ex asambleísta y disidente de Alianza País. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy repasaremos uno de los episodios más complejos de la década correísta, la insubordinación policial del 30 de septiembre, hecho que, como lo hemos visto en las últimas semanas, aún espera respuestas de la justicia. El 30 de septiembre del 2010, los policías y algunos militares iniciaron una protesta en contra de la Ley de Servicio Público, que les quitaba algunos beneficios, como bonificaciones por ascensos. Se cerraron calles, quemaron llantas y suspendieron actividades. Lo mismo sucedió en la Asamblea Nacional. 9:30 de la mañana, el presidente Rafael Correa llegó al Regimiento Quito número 1, pese a que el personal de seguridad e inteligencia le sugirió que no lo hiciera. 11 de la mañana, por una ventana del cuartel, Correa dio un discurso. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! ¡Maten lo que se le haga! ¡Maten lo que tienen que! La tensión se desbordó. Correa fue llevado al Hospital de la Policía, desde donde decretó el estado de excepción a nivel nacional. Se comunicó con otros presidentes como el venezolano Hugo Chávez y censuró a la prensa, obligando a todos los medios a engancharse a la transmisión de Ecuador TV. Más tarde, el jefe del Comando Conjunto, Ernesto González, respaldó a Correa. Las Fuerzas Armadas se deben a los altos intereses nacionales del Estado, de la nación ecuatoriana. Y al estar en un Estado de Derecho, el presidente es la máxima autoridad de Fuerzas Armadas. El operativo tomó cerca de 3 horas. Los ciudadanos salieron a las calles, unos a respaldar al presidente, otros a Ecuador TV para interrumpir la transmisión. Cerca de las 9 p.m., Correa salió del Hospital de la Policía en medio de una balacera que el Ecuador no podrá olvidar. Y una forma de entender lo que ocurrió ese día, así como sus secuelas, es a través de las cifras. Claudia Roura nos preparó este informe. Esta es la avenida Mariana de Jesús. Aquí ocurrió uno de los episodios de violencia política más traumáticos de la historia del Ecuador. Fueron 12 horas las que el país vivió en ascuas. Durante el operativo de rescate del expresidente Rafael Correa, se enfrentaron policías y militares, dejando 5 muertes que lamentar. 2 policías, Froilán Jiménez, miembro del equipo del GIR caído en pleno rescate, y Edwin Calderón, quien falleció en el Regimiento Quito número 2 en el centro histórico. Estos 2 casos no fueron resueltos, tampoco los de los militares. Jacinto Cortés, miembro del equipo de rescatería del expresidente Rafael Correa. Él recibió una bala mientras subía por la Mariana de Jesús. Y Darwin Panchi, miembro del equipo de inteligencia, también fue acribillado mientras conducía un auto cerca del Regimiento Quito. Según la Fiscalía, los implicados fueron absueltos luego de no poder determinar el origen de la bala y la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños, el único que se juzgó. Un policía fue declarado culpable. Este balance nos muestra 7 años y medio después la debilidad de los procesos jurídicos.
Según el informe del 30S presentado en septiembre del 2015 por Galo Chiriboga, se abrieron 74 casos en los que se involucraron 251 personas. De ellas, 72 fueron declaradas inocentes y 179 culpables. El expresidente Rafael Correa usó el indulto para mostrar benevolencia con algunos de los condenados, quienes tenían que ofrecerle disculpas. Las investigaciones continúan, muchas sin resolver. Por eso nos preguntamos, ¿la justicia actuó correctamente? General Ernesto González, 7 años y medio después, el país debe estar convencido de que el 30 de septiembre se quiso dar un golpe de Estado y se quiso atentar también contra la vida del exmandatario. Gracias, Carlos, por la invitación y un gusto compartir con este panel. Permítame, Carlos, que este tema tiene que ser dividido en dos partes para hacer un análisis rápido. Primero es lo que sucedió ese día desde el punto de vista de Fuerzas Armadas y luego la comisión que organizó el gobierno para investigar estos casos. Eso vamos a hablar en el segundo bloque de la comisión. Hablemos de la primera Entonces, en ese día, desde el punto de vista institucional, las decisiones que tomaron Fuerzas Armadas están enmarcadas en la Constitución, en su artículo 158. Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, es una institución de protección de derechos, garantías y libertades. Las Fuerzas Armadas actuaron en el cumplimiento de la ley. ¿Había que evitar un golpe de Estado? Las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de sus planes. Y sobre todo, las Fuerzas Armadas actuaron en el marco del estado de excepción del Decreto Ejecutivo 488. Entonces, la situación que se vivía, por todos conocido, un asunto que fue televisado, como acabamos de ver, ameritaba la participación de Fuerzas Armadas, ameritaba la emisión del estado de excepción. Y permítanme decirles que las decisiones que se tomaron ese día lo hace el Comando Conjunto en pleno. ¿Qué es el Comando Conjunto? Es un organismo colegiado. Pero esas decisiones las hicieron pensando en que iba a haber un golpe de Estado, general, ¿o no? No, nosotros nuestras apreciaciones que la hizo el Comando Conjunto, los 3 comandantes de fuerza, el jefe de Comando Conjunto, el Estado Mayor Operacional, las hizo basada en los hechos. No sabíamos si era golpe de Estado, insubordinación. Sino por una necesidad de protección institucional al país. Perfecto. Fernando Bustamante, toda esta crisis política se hubiera evitado si el presidente Correa no iba al regimiento de Quito. Esa ha sido la gran conclusión de los sectores de oposición. No, yo creo que la raíz del problema es anterior. Yo creo que, para ir al grano, creo que se hubiera evitado fácilmente, sin ningún problema, si no se hubiera insistido de manera tosuda, ¿no es cierto?, en aprobar un par de artículos en la Ley Orgánica de Servicio Público que se votó la noche anterior a la insubordinación policial. 2 artículos que eran una provocación y un atentado en contra del honor institucional de la Policía Nacional. Y creo que ese es el foco, lo que crea... ¿Ustedes como asamblea no pudieron frenar o aminorar esa o sea, eran artículos sin mayor trascendencia, sin mayor importancia desde el punto de vista de lo que se quería normal en la ley, eran innecesarios, había absoluto consenso, incluso en la bancada del país, en que era totalmente inapropiado aprobarlos, ¿no? Y no aprobarlos no alteraba en nada la sustancia de la ley, pero hubo una insistencia absolutamente empecinada desde Carondelet y desde el Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Y si el presidente no iba a ese momento al regimiento de Quito? No, si no iba al regimiento de Quito, eso se hubiera podido resolver a través de los canales institucionales normales, o sea, a través del Comando de la Policía Nacional y a través del Ministerio de Gobierno. Pero el bloque al que usted pertenecía en ese momento, el hecho que la insubordinación ya se había producido. Eso es un hecho que ya estaba dado. ¿Usted sí creía en ese momento que podía haber un golpe de Estado? A ver, no, en ese momento yo no creía, había una insubordinación policial. Que no es lo mismo que golpe de Estado. No, un amotinamiento. Ya, ok. Insisto, un amotinamiento policial podía haberse manejado, debió haberse manejado siguiendo el conducto regular. Es absolutamente innecesario, peligroso, temerario que el presidente de la República haya ido Pero era el estado de salud en el que estaba. Sí, no, eso estuvo de más. Con ello no quiero decir que apruebo en lo más mínimo el amotinamiento. El amotinamiento fue una grave falta disciplinaria. Pero, como digo, era absolutamente fácil haber prevenido que esto hubiera ocurrido, ¿no?
y era absolutamente manejable sin necesidad de que el presidente de la República se involucrara. En lenguaje político no puede haber un sinónimo entre amotinamiento con intento de golpe de Estado. No se debe ver así. Es diferente. Ahora, yo sí debo decir algo, en honor a la verdad. Sí. Yo creo que lo que comenzó como un amotinamiento muy mal manejado por las partes involucradas, fue degenerando a medida que avanzó el día. Y al final de la tarde existían ya actores políticos que estaban pensando cómo aprovechar esto en una perspectiva golpista. Que siempre ha pasado en el país en momentos críticos como estos. Bien, claro. Coronel Carrión, los policías cometieron errores, se manejó mal ese amotinamiento, esa insubordinación ya como grupo, como colectivo, y usted en particular cometió el gravísimo error de haber dado unas declaraciones a CNN. ¿Cómo mira usted a la luz ya de los años? Gracias, Carlos. Quiero saludar primero al doctor Washington Pesantes, al señor general Ernesto González y al doctor Fernando Bustamante. El 30 de septiembre desde el 2010 que yo manifesté fue una farsa, un fraude procesal también que hubo después del 30 de septiembre, pero aquí no se está analizando antes del 30 de septiembre. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los responsables del 30 de septiembre? Aquí hay grandes personajes que tenían que haber prevenido, llámese ministro del Interior, de Gobierno en ese tiempo, Gustavo Yal, ministro de Defensa, el señor Ponce, Javier Ponce. Tenemos también las instituciones de inteligencia que tenían que haber cumplido su papel, advertir, y el propio presidente tenía que haber solucionado antes de que se inicie la protesta. Y la protesta no fue policial, la protesta fue militar, del ejército, de la Fuerza Aérea y de la policía. O sea, no solo en mayor número, no solamente fue la policía. Sí, entonces, ese inicio, aquí no se ha hablado, no se ha judicializado a quienes fueron los que no previnieron, porque en el Código Penal anterior y en el actual está delito por omisión y por acción. Aquí cometieron grandes autoridades, las más altas autoridades, delitos de omisión. Y usted viendo a la luz de los hechos su actitud como director del Hospital de la Policía, todo lo que usted manejó en ese momento, ¿lo manejó bien, lo manejó mal, independientemente de que usted no haya querido atentar contra la vida del presidente, que es obvio eso? Mire, yo laboré ese día normalmente, el hospital estuvo trabajó hasta altas horas de la noche, 23 horas estuve yo haciendo una evaluación de cuántas personas habían entrado, policiales y civiles, a emergencia, independientemente de más de 96 hospitalizados, personas civiles que no estábamos armados. Hasta ahora están las evidencias en las fachadas del edificio del Hospital de la Policía, y que el señor fiscal, los fiscales que se prestaron para investigar a órdenes de Carondelet, del presidente Correa, pues no pudieron descifrar la trayectoria, el tipo de proyectil, que todos los proyectiles, le doy por firmado, todos los proyectiles al hospital son militares. Ya, bien, coronel. Washington Pesantes, doctor Pesantes, ¿por qué la justicia no pudo esclarecer temas como los que denuncia el coronel Carrión y las muertes posteriores, como la de Froilán Jiménez o Darwin Panche? Gracias, Carlos. Saludos cordiales a los contertulios, con quienes tengo una relación muy respetuosa de amistad, y así lo he expresado en numerosas ocasiones. Me cupo la satisfacción de llegar a la Fiscalía General del Estado después de una carrera fiscal, y lo estuve desde diciembre del 2007 hasta julio del 2011. Es decir, 8 meses escasos después del 30S. Y le voy a decir con absoluta claridad, actuamos con imparcialidad, de manera técnico-jurídico, y no permitimos que se contamine políticamente la investigación. Pero casi ningún caso resolvió usted. Eso causó el enojo de ciertos sectores, opositores e inclusive del mismo gobierno, que termina criticándonos. Nosotros comenzamos, y le digo en mi caso personal, nadie tenía fuero, por lo tanto yo personalmente no sustancié ningún caso, pero como representante legal de la Fiscalía asumo la dirección de la investigación, porque eso dice la ley. Vigilo. Se iniciaron 31 casos hasta que yo dejé la Fiscalía. Hubo 3 o 4 sentencias, e insisto, yo vigilé de que se realicen las investigaciones de manera técnica, no permití la injerencia de factores de actores políticos. Para irnos a corte, usted
¿Cree entonces que luego de la llegada, de su salida, los juicios y las investigaciones tomaron otro rumbo? No creo, estoy convencido. A mí prácticamente me cambiaron acelerando un concurso de fiscal. Habían preseleccionado al señor Chiriboga en el gobierno y el Consejo de Participación Ciudadana de Ingrata Recordación lo que hizo es simplemente confirmar la preselección. Le pusieron al señor Chiriboga, hizo lo que le dictaba el Ejecutivo. Perfecto. Y después se crea la comisión del 30S. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. En donde sí, nos vamos a un corte comercial. Al volver, hablaremos de los alcances de la comisión creada por Rafael Correa para analizar los hechos del 30 de septiembre. No se vayan. En el enfrentamiento entre el fiscal Carlos Vaca Mancheno, el expresidente de la Asamblea José Serrano y el excontralor Carlos Polit, a propósito de una polémica grabación telefónica, cobró fuerza el manejo de la comisión presidencial que investigó los hechos del 30S. ¿Qué hizo esta instancia? El 10 de junio del 2013, el presidente Correa conformó la comisión para investigar los hechos del 30 de septiembre del 2010. Estuvo integrada por Carlos Vaca, Diego Guzmán y Óscar Bonilla, personas cercanas al gobierno y a Alianza País. La comisión trabajó un año para corroborar la hipótesis central del gobierno. El 30 de septiembre fue un intento de golpe de Estado que buscó desestabilizar y terminar un proceso democrático y un proceso de gobierno que lo encabezaba el presidente Correa. Contaron con el apoyo de la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Inteligencia, dirigidas por Galo Chiriboga, José Serrano, María Fernanda Espinosa y Pablo Romero. Entre varias acciones, los comisionados monitorearon a los medios de comunicación para asegurar que ustedes, pueblo ecuatoriano, después de lo que les hemos informado, después de lo que ustedes han conocido, pueden creer que el 30S no sucedió nada, pues esa es la manipulación a la que nos tenían acostumbrados los medios de comunicación. E iban contra esa ley de comunicación que les iba a impedir que lo sigan haciendo. Porque ahora los ciudadanos podemos ejercer a través de esa ley, pues, la respuesta que requerimos. Los medios de comunicación definitivamente fueron actores fundamentales para el intento de golpe de Estado. La comisión presentó su informe al fiscal Galo Chiriboga con una conclusión principal. Algunos uniformados y otros vestidos de civil intentaron penetrar. Y se intentó, evidentemente, también a lo largo del día, diversas formas de emboscar al presidente, provocando su salida del hospital de la policía, o sea, con el propósito evidente de atentar contra su vida. Ese callejón de honor que se inventó en algún momento era realmente una emboscada. Pero según Vaca, ahora fiscal del Estado, del documento no se desprendieron procesos penales. Por otro lado, José Serrano entregó a la Fiscalía un informe reservado de Contraloría a los gastos especiales de la Secretaría de Inteligencia. Supuestamente hubo pago de sueldos indebidos y gastos no justificados a la Comisión 30S. El excontralor Carlos Polit dice que ese informe sí existe, pero el contralor subrogante Pablo Celi asegura que no. ¿Cuál es la importancia de este informe? Doctor Pesantes, esta comisión en un inicio sí tenía el propósito de hacer y de impulsar nuevas investigaciones en la Fiscalía, pero ¿por qué no avanzó o qué ocurrió ahí? Es que yo no tengo que responder por qué no avanzó. Ellos trazaron un libreto que fue asumido puntualmente por el señor Galo Chiriboga, que él fue muy funcional a los intereses del gobierno. Evidentemente, el gobierno crea una comisión ad hoc de las 5 que había creado y que hoy critican el gobierno de ese entonces, y yo como fiscal no hubiese permitido que se introduzcan, que se entrometan en la Administración de Justicia Penal. ¿Cómo es posible que 3 activistas, por respetables que sean, activistas militantes de Alianza País, vayan a investigar por encima de lo constitucional que es la Fiscalía como titular de la investigación penal? El señor se presta y es una especie de amanuense de esa comisión, y le estoy hablando con documentos. Aquí en ese libreto se dice inclusive que
se recompusieron, se reemplazó fiscales. Cuando yo dejo la fiscalía, llega el señor Chiriboga y hace anuncios espectaculares. De poco dice que va a iniciar una investigación por la muerte de Atahualpa y después no lo puede cumplir. Pero bueno, centrémonos en lo del 30 de septiembre. A ver, yo tengo que decir lo que exactamente sucedió para que no queden cabos sueltos. Y evidentemente lo que comienza siendo un acto indisciplinario, en el peor de los casos de insubordinación, termina tomando matices políticos, como bien lo dice Fernando. No pudieron procesar por los canales regulares, lo que no era un asunto sencillo, porque quitarle a las condecoraciones, bonos y lo que habían logrado policías y militares. Pero el gobierno decía que esos bonos, esas condecoraciones iban a otra carga salarial. Esa fue la lectura que hizo el gobierno. Sumado en el ambiente político por una serie de circunstancias de abusos de ese gobierno, habían cerrado colegios militares, una serie de circunstancias que a lo mejor lo va a decir el general González, crea el entorno para que se produzca esta rebelión que después toma matices políticos, porque también hay actores políticos que aprovechan, yo diría hasta cobardemente, de la situación. Ok. César Carrión, ¿su verdad fue tomada en cuenta en esa comisión? Para nada. Habían hecho más de 500 entrevistas, documentos por miles, y jamás me entrevistaron para decir mi verdad. Tenían que esclarecer, porque así dice el decreto 22 del 13 de junio del 2013, esta comisión tenía que investigar el 30 de septiembre, no después de los hechos del 30 de septiembre, necesariamente, todo tenían que investigar. No investigaron, por ejemplo, casos muy patéticos. El policía cabo Nelson Puentestar, que fue baleado frontalmente cuando no tenía nada que ver en el tema. Entonces, otro escenario que lo califica como escenario confuso, la muerte del cabo segundo Efrén Calderón en La Marín, cuando estaban caminando. Luego se produce un enfrentamiento. El fiscal Vaca dijo la semana anterior que lastimosamente esos casos no se han podido probar y que quedan prácticamente en el aire. ¿Cómo no podían haber probado si había la cámara del 911? ¿Cómo no podían haber probado? ¿Dónde están los partes? Hay partes informativos. Mire, se ha dicho aquí que no tenía nada que ver, doctor Washington Pesantes. Mi esposa hizo una huelga de hambre al pie de su fiscalía porque los fiscales se iban de vacaciones para dilatar las audiencias en mi caso. Siendo yo inocente y luego de haber probado que esos videos fueron manipulados en mi caso, no se hizo nada. Sus subalternos cometieron ese grave error, y no solamente eso, muchos inocentes policías perseguidos, militares y civiles, están siendo hasta ahora procesados, emitidos boletas de captura hace 2 semanas a 6 policías de Guaranda, por ejemplo. Sigue la persecución y toda esta documentación fraguada, la comisión de investigación no investigó absolutamente nada y utilizando recursos de la SANAI muy reclamados por toda la ciudadanía. General González, no tiene nada que ver. General González, esta comisión pudo haber encaminado mejor los procesos judiciales. Incluso el coronel Carrión habla de la situación de Nelson Puentestar, quien asegura que, bueno, incluso demandó, me parece que al ejército, a las Fuerzas Armadas, porque él asegura que esa bala proviene de ahí. Y eso no se ha investigado. Sí, aquí se han dicho cosas que son interesantes, como por ejemplo la del doctor Fernando Bustamante. Hubo un año para arreglar este problema, no se hizo. El coronel Carrión indica y con una determinación tal dice, estas son exclusivamente balas militares, porque así se esgrimió ese momento. Pero aquí tengo yo una información del detalle de armamento que dispone la policía, del mismo calibre, características y condiciones. Por ejemplo, tienen 7.011 fusiles 5.56, que en Norteamérica se conoce con el calibre 2.23. O sea, es muy temerario decir, estas son balas militares. Mire, son fusiles similares al de la datación militar, doctor. Donde la policía compra a la fábrica de munición de Santa Bárbara 15.000 O sea, la policía utilizó dotación militar, entonces, sí, que era similar a la militar. Le doy este antecedente porque en realidad falta mucho por investigar. ¿Y esa comisión se quedó corta? ¿O para qué sirvió? Lo que pasa es que esa comisión tuvo, primero, el sesgo político no era imparcial, una en la que yo coincido. Por eso empecé diciendo esto, que hay que diferenciar lo que sucedió ese día y lo que hace después la comisión, ¿no es cierto? Esta comisión, para investigar, al otro día el hospital de una manera muy diligente se habían borrado todas los casquillos, los proyectiles. ¿Eso fue culpa del municipio de Quito? Yo no puedo decir culpa de Quito. Porque dicen que fue el entonces Y la alcalde. comisión se pone a trabajar casi 3 años después con un afán político de lo que sucede. Bien.
Entonces, muy difícil encontrar la verdad. Doctor ahí. Bustamante, esta comisión consagró el afán persecutorio del gobierno alrededor del 30 de septiembre. ¿Para eso sirvió básicamente? ¿Para censurar, como hemos visto, a la prensa y a mantener vigente casos como el de Fidel Araujo, Mary Zamora, etcétera? A ver, mi impresión de lo que yo pude conocer de la actividad de esa comisión es que tenía un objetivo básicamente político. Y creo que al menos lo que se buscaba era validar, dar pruebas, la tesis del gobierno de que se trataba de un golpe de Estado, de que aquí ha habido, y un golpe de Estado implica la idea de una conspiración, de un plan preestablecido, de una maquinación organizada, en donde se buscaba ver los nexos entre actores como, por ejemplo, lo que señala el señor Guzmán, ¿no es cierto?, la prensa, los partidos políticos de oposición, sectores policiales, sectores militares. O sea, se trataba de dar fundamento, darle cuerpo a una hipótesis o a una tesis. ¿Y eso no debe haberse hecho? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los otros participantes, de que si se trata de investigar los hechos, es necesario que quienes investigan los hechos sean imparciales políticamente. Perfecto. Y probos y conocedores en el plano jurídico. Y esta comisión, desgraciadamente, tenía un propósito político. Estrictamente político. Me voy a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Y las secuelas del 30S también cambiaron el discurso político de la Revolución Ciudadana. Hablaremos de ello en un instante. El académico Luis Verde Soto nos explica por qué los hechos del 30 de septiembre cambiaron la política en el Ecuador. ¿Qué pasó en el país luego del 30S? Primero que hace el 30S es construir enemigos. El 30S no son los policías los enemigos, construye un conjunto de actores sociales como enemigos, conspiradores eventuales, primero. Luego tienes en el 30S un cambio de estilo político muy radical, en el que se maneja básicamente personalización, se maneja victimización, polarización política, se maneja una relación nueva de alianzas sociales, se desmarca de los movimientos sociales tradicionales. ¿La Revolución Ciudadana cambió de rumbo después de ese día? No debemos dejarnos recluir en la idea de que Correa es el malo solamente cuando decide la reelección indefinida. Correa es el mal sujeto de la historia reciente del Ecuador desde el 2010, es el sujeto que tiñe de una voraz forma de controlar a la sociedad desde el 2010. ¿Cabe construir un nuevo discurso sobre el 30S? Lo que necesitamos todos ahora es construir una versión de la sociedad, una versión de la realidad, una versión de la historia, una versión de la academia sobre qué pasó el 30S. Creo que hay que satisfacer a la gente que fue sacrificada alrededor del 30S. Es gente que sufrió mucho, familias que sufrieron mucho. Tenemos que los ecuatorianos recodificar y relanzar la idea de que es posible convivir sin necesidad de una estabilidad autoritaria, que es posible convivir en democracia. Hay que hacerla, junto al prohibido olvidar, hay que reemplazar por nunca olvidar lo que ocurrió. Bien, doctor Bustamante, ¿cambió el sentido de la Revolución Ciudadana luego del 30 de septiembre? ¿Hay que cambiar también ese discurso ahora? A ver, yo creo que hubo varios puntos de inflexión. Ahora, siempre es fácil ser general después de la batalla, claro, mirar las cosas con perspectiva que tal vez en ese momento no... país después de haber estado en esa... Sí, pero es muy distinto cuando uno está ahí, pero ajá, con cierta perspectiva. Yo creo que el 30S ciertamente fue un punto de inflexión y le voy a dar ejemplos de qué pudo haber, de cómo eso se dio. Creo que el otro fue la consulta sobre la metida de la mano en la justicia. Creo que fue el otro punto de inflexión. ¿Pero fue consecuencia del 30 de septiembre eso? No, me parece que eso tenía ya su propia dinámica, ¿no? Pero creo que esos son dos puntos de inflexión muy importantes. Creo que, me voy a permitir aquí entrar en el plano de la opinión, pero creo que en el Ejecutivo, en el presidente Correa, se creó una sensación de casi paranoica, ¿no? Súbitamente el tema de la seguridad, el tema del control, el tema de la vigilancia, se hizo extraordinariamente importante. Todos los rasgos que había de libertarios, liberales, participacionistas, de devolución de poder a la ciudadanía, sí, de garantismo, que era una corriente muy fuerte que venía de Montecristi, que existía en Movimiento País y que existía en el gobierno, se pasó a tercer plano y se entró en una lógica de seguridad
en el sentido más vertical del caso. Perfecto. Y eso se ve, por ejemplo, en lo que pasó con la CNI, que tuvo un giro total. ¿Y qué pasó ahí con las Fuerzas Armadas también? Dentro de esa lógica, ¿se deterioraron las relaciones con las Fuerzas Armadas y el gobierno a propósito del 30S? Yo pienso que, sin meterme en campos políticos, pero la Revolución Ciudadana pierde su rumbo al final del primer periodo, 2011, 2012. Coincido con lo que dice el doctor en su análisis, pero permítame decirle una cosa que es muy importante desde el punto de vista institucional de Fuerzas Armadas, porque se ha dicho que se ha atacado a una casa de salud, que se ha atentado al derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario, sus normas son aplicables solo en conflictos armados internacionales entre estados, a eso voy, en conflictos armados al interior de un país o entre grupos armados, porque tiene que reunir ciertos requisitos. Lo que se debe aplicar aquí son las normas de los derechos humanos, pero para ello las Fuerzas Armadas en ese día, porque yo me estoy ciñendo a hablar de ese día, hicieron un uso gradual y progresivo de la fuerza. Más del 90% del personal no fue con material letal, fue con material antimotines. El rescate se adelantó a la llegada de esta ayuda, de esta logística de Riobamba, ¿no es cierto? Sí, pero ¿por qué no llegó? No llegó la logística de Riobamba, que a lo mejor era el plan B, en el sentido de sacarle en un vehículo blindado, mecanizado, pero no llegó porque fueron detenidos en la ciudad de Ambato. Y claro que había condiciones de sobrepasar esas barricadas, pero el comandante de la brigada dice a los miembros del comando conjunto, sí podemos pasar, pero a lo mejor tenemos que disparar. Claro. Entonces, son cosas y detalles que a veces no se los analiza. Pero permítame concluir lo de los derechos humanos. Tengo dos personas más. Indudable. El uso gradual y progresivo de la fuerza, el personal fue con material antimotines, solo fue con armamento letal el GEO, para hacer uso en legítima defensa. Y los resultados, vámonos a los hechos. 2 policías fallecidos. El cabo Froilán Jiménez, cuando sale el carro de la policía. Cuyas investigaciones no terminan. Exactamente. Y en cambio, de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, 42 heridos, 8 de gravedad y 2 fallecidos. Bien. O sea, eso demuestra fehacientemente que Fuerzas Armadas utilizaron y cumplieron los derechos humanos establecidos en los planes militares. ¿Después del 30S se tomó Correa a la justicia? Interesante pregunta. Mire, yo quiero recalcar en algo que es imprescindible. Mientras yo estuve 8 meses después del 30S al frente de la institución, se manejaron las cosas de manera estrictamente técnica. Yo no acepto, lo digo muy respetuosamente, de que se hayan manipulado. No se borró absolutamente nada. Hubieron más de 300 videos que nosotros recabamos, hicieron reconstrucción de los hechos. Que 5 años después le llevan al presidente, le dan un bastón, le ponen una cámara, una máscara antigases. Es una especie de sainete. Y lo dije claramente. Aquí está en el periódico, solo faltaba que lleguen a la Megan. Pretendieron descalificar la actuación de la Fiscalía y yo estoy satisfecho porque nombré a los mejores fiscales más experimentados, un equipo que después fue destruido por el señor César Carrión dice que usted no le echó una mano cuando había que manejarlo con un tema institucional. ¿Cómo no? En lo jurídico yo respeto la autonomía funcional de los fiscales, yo fui muy comedido con la esposa que se instaló al pie de la Fiscalía, hizo una huelga de hambre, se le dio el trato que se merecía, humano y todo lo demás. Por favor, coronel Carrión. Mire, quiero ser puntual primero. En la página 198 de su libro, señor general, usted dice, el presidente dispone que si en media hora no se le rescata, va a salir. Pero usted ya conoce el carácter del presidente. Eso está escrito en su libro. Pero no lo digo yo, César Carrión. Sí, pero lo dice el edecán de seguridad. Comandante, y la Constitución, en el artículo 159, señala: las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a esas órdenes superiores no eximirá de responsabilidades a quienes la ejecuten. Ese vehículo, supuestamente, que le rescató al presidente, no fue blindado. ¿Para qué buscaban un tanque blindado desde Riobamba? Si lo sacaron en un vehículo no blindado, de Irina Cabezas. Pero ¿cómo se explica que, o sea, por supuesto, ¿cómo se explica que la escolta policial no era militar la que está alrededor del vehículo que sale rescatándole al presidente? ¿Cómo es que los policías adentro le extraen de la habitación? No dijeron que en los partes de ustedes sola dice que el ejército, una confusión de mando, se manejó mal la doctrina militar, la defensa interna, en la cual había que
formar un comité de crisis que así amerita, y ese es el sentido profesional. Mire, nos vamos a un corte comercial. Perdóneme, pero dijo que no habían llevado material, sino material disuasivo. Hablemos de esto en el siguiente bloque, coronel. Nos vamos a un corte comercial. Hablaremos de las víctimas del 30S. No solo fueron los muertos y heridos, sino quienes han pasado por los procesos judiciales que han sido interminables. No se desconecte. Casi 8 años después del 30S, existen sospechas de que la justicia no actuó correctamente. Muchos de los sentenciados piden revisión de los juicios. Veamos la historia de Marcelo Bonifaz, sentenciado a 12 años de prisión por el intento de magnicidio. Él asegura que ni siquiera estuvo en el regimiento Quito número 1. Mi hijo, justamente el 30S, él trabajaba en el grupo de motorizados allí en la ciudad de Quito. Justamente a la hora que a mi hijo le acusan que él ha estado en el lugar de los hechos, mi hijo, ya digo, él se encontraba justo ese momento entregando la moto y el armamento de dotación. Pero a la misma hora le comenzaron a acusar por un video editado. Indicaban de que ahí en ese video sale un policía que sale gritando que ahí sale, échale bala. Con ese video y ese audio es donde le implican a mi hijo, indicando de que mi hijo es el que era el que estaba ahí en el problema. Y le acusaron con esas evidencias y con unos hechos y unos peritos que justamente Fiscalía y mandaron a hacer, más no con los peritos ecuatorianos. Para hacerle aparecer el rostro de mi hijo, tuvieron que montarle el oído de un compañero de él. Hicieron un montaje del video ese, un montaje de la cara del compañero. Hemos presentado todas las pruebas de descargo, pero sin embargo, tuvieron que sentenciarle a mi hijo. Y está pagando gente inocente que no tuvo nada que ver en el 30S, está pagando una condena hasta 12 años de prisión. Justamente mi hijo, Hugo Marcelo, está condenado para 12 años. Mi hijo está pagando una condena que no lo cometió. Les pido de favor que comparezcan, que le saquen a mi hijo. Sin culpable, sin nada, que esté encerrado allí, él no, pues. Yo quiero que mi papi venga conmigo para hacer de nuevo una familia. Nosotros lo que ya hemos presentado jurídicamente es el recurso de revisión que está pendiente en la Corte Nacional y que por supuesto esperemos que con la prueba nueva y con el análisis de la prueba falsa que se sentenció, pues sea de alguna manera considerado para efectos de que se le otorgue la libertad. Bien, seguimos en el panel. Coronel Carrión, usted se quedó manifestando unas cosas en el bloque anterior. Por favor, continúe con eso y le hago una pregunta muy concreta. ¿Se deben reabrir estos casos y se debe volver a judicializarlos? La justicia no fue independiente. Todos los ecuatorianos fueron testigos de la injerencia del Ejecutivo en la justicia. Es decir, ahora hay en ese tiempo fiscales, hoy son magistrados jueces. Muchos de ellos, el tejido de la injusticia todavía se encuentra hasta esta fecha. El tema del 30 de septiembre, después de estas entrevistas con el prófugo Carlos Polit sobre los gastos de la Secretaría de Inteligencia en la Comisión de Investigación, pues desnuda totalmente este escenario. Por eso yo he manifestado que es una farsa el 30 de septiembre. 1.500, ¿Y el caso de Bonifaz que vimos en la procesados. ¿Demostraría eso en su punto de vista, coronel? Yo les he indicado, en CNN indiqué sobre la manipulación que quisieron poner en las audiencias un video que salía en las cadenas nacionales para incriminarme con una voz en off de Douglas Argüello. Mentira, decía, y ponía un círculo ahí y el propio video. Ese es uno de los escenarios garrafales. Tenemos 1.500 procesados, 1.550 procesados, 110 sentenciados, entre ellos el que acaba de salir en pantalla. Un policía que le hicieron un peritaje del iris del ojo y en base a esa comparación lo sentenciaron a 12 años cuando no estuvo en el lugar. Y así tantos procesos judiciales que no fueron justos.
policías, familiares, madres e hijos de familia sufriendo el estrago de esta persecución. Washington Pesantes, casos como el de Bonifaz se deberían reabrir. Evidentemente, si hay un error judicial, para eso existen los recursos, el recurso de revisión. Desgraciadamente se dieron, usted me preguntó en la ocasión anterior, sí. Sí, si es que había interferencia en la justicia, pienso que pasó a secuestrarse. Si antes había manipulación de la llamada partidocracia, es decir, de varios partidos, después pasa a ser rehén del partido único. En el informe del 30S se dicen cosas que realmente llaman la atención. Giro de casos, reemplazo de fiscales, ¿para qué sería? Se reemplazaron fiscales para volverlos a investigar. Evidentemente se deshace lo que yo había avanzado. No habrá sido químicamente puro porque solamente la justicia divina es infalible. Y mientras pero tanto se avanzó con honestidad. Mary Zamora, Fidel Araujo, Integración Bonifaz, integración de los tribunales, sí, se reintegra tribunales. Se recompone, se descalifica, se les manda a la casa a unos cuantos jueces que sentenciaron ratificando la inocencia, o si quiere a favor de... Como el caso de Fidel Araujo, por ejemplo. Araujo, o del coronel Carrión. Zamora, en fin, una serie de casos. Yo lo dije públicamente, no hoy, desde hace 5 o 6 años. E inclusive cuando estuve de fiscal, yo tuve encuentros muy frontales con el ministro de Justicia de ese entonces, el señor Serrano, que quiso interferir. Bien. Tuve enfrentamientos muy claros con el señor Alexis Mieres, cuando algún momento pretendió interferir con los fiscales para que se diera un giro a los casos del 30S. Doctor Bustamante, ¿usted cree que en este momento cabe una salida política a este caso? Por ejemplo, amnistías, no sé si se debería volver a hacer investigaciones. ¿Cómo verlo 7 años y medio después con toda esta preocupación? Bueno, yo diría que en primera instancia debería dejarse que la justicia opere y que operen los mecanismos normales del Estado de Derecho. Pero es que hay que hacer que operen, justamente si en el pasado la crítica es que lo que dice, ¿no es cierto?, el ex fiscal de la Nación, el doctor Pesantes, si es así, y creo que hay bastante evidencia de que efectivamente la justicia perdió su independencia, bueno, lo que hay que hacer es enderezarlo, porque nosotros no vamos a quedar tranquilos con eso, no nos podemos quedar tranquilos. ¿Y una amnistía se podría pensar? A ver, perdóneme, si lo amerita, si se cae dentro de la casuística de una amnistía, pero yo insisto que lo que necesitamos es enderezar la justicia primero. Es mejor una justicia, es mejor que la justicia actúe en derecho. Porque no puede ser que cada cierto tiempo nuestro país está teniendo que recurrir o ha tenido que recurrir a mecanismos extrajudiciales. Como las comisiones. Como las comisiones de la verdad, como las comisiones 30S, como indultos, como amnistías, etcétera, siempre buscando un expediente ad hoc que subsane los defectos de la justicia, cuando lo que necesitamos es que la justicia no tenga esos defectos. Así que yo digo, para terminar, si es que hay causas, si es que hay elementos, si es que hay pruebas, si es que hay razones atendibles para revisar los casos, que se haga a través de la justicia, pero es una justicia vigilantemente independiente. Perfecto. ¿No? General González, casos como el de Bonifaz que hemos visto y el de Nelson Puentestar, que le vuelvo a repetir, deberían volverse a investigar. Él considera que la bala que tiene en su cuerpo es militar y que debería solucionarse, debería investigarse ese tema. Yo pienso que la reflexión que hace el doctor Fernando Bustamante es la adecuada. Hay que dejar que la justicia de manera independiente opere. Y también la parte política, en este caso el presidente tiene la palabra en lo que a él compete, porque él fue parte de este gobierno hasta el año 2012, si mal no recuerdo. Pero permítame dirigirme a alguna expresión que hizo el coronel Carrión, que este tema fue mal manejado. Las Fuerzas Armadas de manera institucional manejaron el tema. Cuando nosotros no tenemos la culpa que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado ese día no se haya reunido, más bien las Fuerzas Armadas cumplieron esa deficiencia. Porque, mire, se manejó tan mal por la parte política que el GOE recibió órdenes del ministro del Interior para rescatar al presidente y no pudo. Un general de la policía le da órdenes al GIR para que le saque al presidente y no pudo. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, motiva a la gente en la Plaza Grande y dice, vamos a sacarle. Y pudieron sacarle. Entonces yo dejo en el imaginario. Bien. ¿Qué pasaba si las Fuerzas Armadas ese día no actuaban como actuaron? Nos vamos a un corte comercial. Estamos en las conclusiones. Washington Pesantes, ¿el 30S fue un caso jurídicamente correcto?
Lo jurídicamente correcto es reabrir los casos que ameriten. No es posible impunidades porque no pueden quedar 5 o 7 muertos sin ninguna sanción, pero tampoco pueden estar privados de la libertad por varios años gente inocente. Yo dije desde un solo momento, prefiero que esté 10 sospechosos libres que un inocente preso. Mantengo esa idea. La justicia debe ser totalmente descontaminada del hacer político, caso contrario no es justicia. Eso es lo jurídicamente correcto. General González. Yo pienso que, y refiriéndome a los hechos de ese día, las Fuerzas Armadas actuaron con un profesionalismo muy marcado. He dejado en el imaginario qué pasaba en el país, porque el problema no solo era en Quito, qué pasaba en el país si las Fuerzas Armadas dentro del marco de la ley no actuaban. Dejo flotando eso. Y los hechos verídicos, ciertos de ese día, hay como investigarlos. Fernando Bustamante, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo que ya he señalado, mi juicio es crear las condiciones para que el país vuelva a creer en la justicia, o para que por alguna vez en la vida crea en la justicia, para que crea en la independencia de sus instituciones, para que podamos finalmente confiar en los resultados que arroje la actividad de jueces, de fiscales, de defensores, y podamos cerrar esa herida abierta que tenemos, porque es una herida abierta que hay que cerrar, ¿no? Llegar a conclusiones en las que todas las partes puedan convenir, que son objetivas, que corresponden. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pesantes en que no puede haber ni impunidad ni venganza. Esos son dos extremos en los cuales no podemos caer. Creo que desdichadamente un tema que pudo haber terminado en un asunto disciplinario interno de la Policía Nacional degeneró en lo que hemos visto, en muertes, en tragedia, y creo que es importantísimo que todos los actores políticos, empezando por la 35, por país, se comprometan a definitivamente aclarar los hechos en su verdadera dimensión, ¿no? Y asignar las responsabilidades que quepan, que ameriten, en donde ameriten. César Carrión. Yo estimo que la justicia aún sigue cooptada. No se puede volver a revisar los casos si la propia Fiscalía está en entredicho por el propio informe investigativo. ¿Dónde está la investigación imparcial? He solicitado a través de 3 cartas que se indulte por lo menos a todos los policías que están en prisión, 3 cartas enviadas al señor presidente Lenín Moreno. He pedido amnistía general ante el fraude procesal. En la asamblea, como me compete como asambleísta, no tuve los votos, pero seguiré luchando por la libertad de todos los policías. La década correísta es pródiga en capítulos que marcaron al Ecuador para siempre, pero el del 30 de septiembre es el de más triste recordación, no solo por las personas que murieron ese día, sino por todas las víctimas judiciales que aún exigen una nueva verdad, alejada del fanatismo al que este caso fue sometido. La crisis política que desataron Serrano, Vaca Mancheno y Polit demostró que la insubordinación policial en ese regimiento requiere de un baño de transparencia y que las instituciones que deben responder por ello estén a la altura de todas las personas afectadas por el manejo mezquino y calculador que se hizo de esa jornada. Hasta el próximo programa. Así concluimos este programa de Políticamente Correcto. Sin duda el 30S es un tema que no está cerrado. Nos vemos el próximo domingo.